Mundial de Radio, por la integración de los pueblos del mundo. Red Mundial de Radio, Red Mundial de Radio. Estamos hablando con Jairo Romero alias Albeiro, que estuvo durante muchos años en el secretariado de las FARC, hizo parte de los anillos de seguridad de Manuel Marulanda Vélez alias Tiro Fijo, estuvo en la Escuela Nacional de Cuadros, conoce muy bien lo que pasó en esa época entre los años 89 en adelante. Cuénteme, Jairo, ¿qué pasaba en la Escuela Nacional de Cuadros? ¿Qué pasaba allá con todos los guerrilleros que llegaban de distintas partes del país? ¿Qué era lo que ocurría en ese sitio, en la Escuela Nacional de Cuadros? En la Escuela Nacional de Cuadros, en la época, más o menos estamos hablando del 85 en adelante, 85, 86, 87, hasta el 90, era donde, pues era una escuela donde se capacitaban la guerrillerada para diferentes cursos, para tipos de mandos. Y también se llevaba casos de consejos de guerra de guerrilleros que cometían delitos o errores dentro de los frentes, y allá los llamaban a rendir cuentas y ahí se les daban el fusilamiento. A ver, ¿esos guerrilleros eran llevados de todo el país? Sí, claro, de todo el país, porque era de todos los frentes, y los frentes pues estaban en todo el país, entonces era de diferentes frentes. ¿Y por qué de todo el país los tenían que llevar allí, a esa zona de la Uribe? Porque eran guerrilleros que hacían parte a los mandos o sea, la dirección de los frentes, porque los guerrilleros rasos, que eran rasos, pues los fusilaban por los mismos frentes. Pero lo que eran ya mandos, que reemplazantes de frentes o terceros al mando al frente, esa gente los llevaban y le hacían el juicio, era allá, y allá, de allá mismo salían fusilados. ¿Quiénes estaban en esa época tomando esas decisiones de fusilamientos? ¿Quiénes eran los que se encargaban de ordenar esos fusilamientos? Pues esos fusilamientos, la última palabra la tenía el secretariado, que estaba compuesto por Manuel Marulanda Vélez, Jacobo Arenas, Alfonso Cano, Raúl Reyes y Timo León Jiménez. Timochenko, sí. Ellos tomaban las decisiones de esos fusilamientos. Sí, era la última decisión, la tomaban ellos. Ellos eran los que daban la orden de fusilarlos. ¿Cuántas personas cree usted que se fusilaron en esa época? ¿Cuántas personas aproximadamente? ¿Cuántos guerrilleros que fueron llevados de todas partes del país a ser fusilados allá en donde estaba la Escuela Nacional de Cuadros? Se habla de unos 300 a 400 guerrilleros que fueron fusilados en esa época por allá. ¿Y de qué los acusaban? De diferentes delitos, que siempre por lo regular era que eran infiltrados, que se han infiltrado dentro del movimiento. Siempre decían era eso, que eran infiltrados. O sea que si decimos Manuel Marulanda Vélez, Jacobo Arenas, Alfonso Cano, Raúl Reyes y Timochenko, el único que queda responsable de todos esos asesinatos es Timochenko. Sí, señor, claro, Timochenko es el único que queda de esa época. Cuando se cometieron todos los asesinatos, el único que queda así ahorita vivo es Timochenko nomás. Yo entrevisté a otra persona que me decía que la cifra de muertos allí en esa zona donde usted me habla, que es conocido como la fosa o el cementerio, que podría pasar de los 800. ¿Podría ser? Pues puede ser, sí, más o menos se habla de una cifra, pues yo hablo más o menos de esa cifra, pero puede ser más, sí. Ya de pronto yendo al sitio a mirar, pues ahí se verificará más o menos qué cantidad de muertos hay ahí en esa parte. ¿Usted es consciente que Timochenko es responsable de todos esos asesinatos? Sí, claro, porque en esa época hacía parte ya el secretariado, era el quinto al mando. Y en esa época que cometieron la mayoría de asesinatos, que cometieron en esa época. ¿Qué cargo tenía Timochenko en esa época ya? En esa época Timochenko era el quinto al mando del secretariado. ¿Y como cargo, cuál era el cargo de él? Cargo en esa época era el jefe militar de las FARC. ¿Usted cuando ve hoy a Timochenko como candidato presidencial, qué piensa? No, pues ya eso
O sea, pienso de que de todas maneras, pues una persona que fue la que manejó la FARC, pues primero que todo, pues que reconozca los delitos y que digan la verdad, que no tapen, no traten de echarle la culpa a los demás, sino que respondan por todos los delitos que se cometió la FARC, porque son los directos responsables. Nosotros somos cumplidores de órdenes, pero las órdenes las daba el secretariado, entonces que hoy en día pido que una persona como esa pues que responda por los delitos y que pague por ellos. ¿Usted le cumplió órdenes a Timochenko? Pues no que me las haya dado directamente, pero de todas maneras las órdenes cuando llegaban a los frentes llegaban era del secretariado, entonces son órdenes cumplidas. ¿Cuánto duró en el secretariado usted? Yo allá duré 6 años, del 89 hasta el año 95. Pertenecía a la guardia de Manuel Marulanda Vélez. ¿En qué compañía estaba? No, la compañía de él se llamaba la compañía Luis Pardo. Ese era el nombre de la compañía de la guardia de la seguridad de Manuel Marulanda Vélez. ¿Quedan otros guerrilleros vivos de esa época suya que fueron testigos de todo esto? Sí, claro, hay otros que son los que vamos a hablar con ellos para que vengan también a rendir alguna entrevista o hablar sobre eso también, sobre ese mismo tema. Muchas gracias. Bueno, que esté muy bien. Red Mundial de Radio, por la integración de los pueblos del mundo. Red Mundial de Radio, Red Mundial de Radio, Red Mundial de Radio.